Saben, en Júpiter hay un enorme anticiclón. ¿Es la mancha roja? ¿Por qué es roja? Pues los astrónomos llevan décadas preguntándose eso. Ahora se piensa que los planetas gigantes siguieron una migración moderada pero real, lo que significa que no se formaron donde están hoy en día. Encontrar agua líquida, eso, nunca lo hemos encontrado en ningún otro lugar fuera del sistema solar. No hay dos planetas idénticos, no hay dos asteroides idénticos, no hay dos satélites idénticos, cada uno tiene su propia historia. Hola Thérèse Encrenas. Hola, Christophe. Estamos muy contentos de poder recibirla hoy en nuestro programa. Para quienes aún no la conocen, ¿podría presentarse, por favor? Soy astrofísica, es decir, estudio la física de los astros, especialmente los planetas. Ahora se dice planetóloga. Son personas que trabajan sobre los planetas del sistema solar. Ok, yo hice toda mi carrera en el Observatorio de París. Me gustaban las matemáticas cuando era estudiante. Entré a la Escuela Normal de Fontenay y luego tuve ganas de hacer astrofísica, de acuerdo. Y a partir de ahí, De las matemáticas a la astrofísica. sí, es decir, que se puede hacer astrofísica en realidad, ya sea a partir de las matemáticas o a partir de la física. Porque la astrofísica o la astronomía en general es o la física de los astros o el movimiento de los astros. Y el movimiento de los astros son matemáticas. Entonces, más lógicamente, yo debía haber hecho astronomía, es decir, el estudio del movimiento de los astros. Pero el azar hizo que me fuera por la astrofísica. Entonces tuve problemas en física porque no tenía las bases, pero las aprendí sobre la marcha y nunca me he arrepentido. Sí, pero es cierto que hay mucho de eso. Cuando hablé con algunos investigadores, de investigadores que habían empezado en un campo y, de hecho, al convivir con otros, poco a poco iban cambiando de rumbo. Entonces, así fue un poco su trayectoria. Sí, totalmente. De hecho, se aprende muchísimo sobre la marcha y en realidad es una sucesión de casualidades la que construye una carrera, sí, una carrera, un recorrido, sí. Entonces, ahí usted ha trabajado mucho sobre los planetas. ¿Sobre qué tipo de planetas? Porque en realidad a veces hablamos de exoplanetas que están un poco más lejos. Sí, bueno, no, en esa época era en el 68, fue hace mucho tiempo. Y en esa época era un profesor realmente extraordinario, por cierto, que se llamaba Eybridge Atzmann, quien era responsable del diploma de astrofísica en la Facultad de París. Y cuando hice mi año de diploma, él me propuso una pasantía con un investigador estadounidense de la NASA que venía a hacer un año sabático a París. Ok, y eso fue la oportunidad de mi vida porque entonces me propuso hacer una pasantía sobre los planetas gigantes, Júpiter en este caso, y después de la pasantía me propuso ir a pasar un año a Estados Unidos en su instituto que está en Nueva York. Ok, obviamente dije que sí. Entonces en ese momento mi esposo, que también era astrofísico, había conseguido una beca en Princeton, que está justo al lado, y así nos fuimos, y realmente fue una gran oportunidad. Realmente fue para los dos. Ok, entonces trabajar en Júpiter, ¿cómo podemos hacer para trabajar entonces en esos astros? Mandamos sondas, observamos desde lejos. Bueno, en ese entonces todavía no habíamos enviado ninguna, pero hacíamos cálculos. Y el método que desarrollé, de hecho, también después de haber trabajado con ese profesor, es la espectroscopía, es decir, el estudio de la luz, el análisis de la luz según la longitud de onda, de acuerdo. Entonces, todo el mundo conoce el arco iris, es el análisis de la luz en el espectro visible. Lo mismo existe en el infrarrojo hasta las ondas de radio. Y lo que hice en realidad fue estudiar cómo se podía determinar la composición de una atmósfera a partir del análisis de su espectro infrarrojo. Ok, porque lo que hay que saber es que la espectroscopía tiene esa ventaja de que a una longitud de onda dada corresponde una molécula específica. Si observas una señal particular en una longitud de onda específica, puedes decir, bueno, ahí hay metano o alguna otra cosa. Es un método sumamente poderoso que permite estudiar a distancia. Y es un método que se ha utilizado muchísimo en astrofísica, de hecho, no solo para los planetas, sino también para las estrellas. Entonces después una estrella genera luz. Sí. ¿Cómo se puede hacer entonces espectroscopía de un planeta que, por ejemplo, tomo el ejemplo de Júpiter? Él no emite luz. Entonces, Sí emite, pero también recibe luz. Entonces, en el dominio visible vas a estudiar la radiación reflejada por el Sol. Y más allá, en el infrarrojo, lo que vas a ver es la emisión propia del planeta
Cualquier objeto a una temperatura dada emite una radiación infrarroja entre la luz visible y las ondas de radio. Y son esos dos tipos de radiación los que estudiamos. Entonces es de hecho más o menos el calor del planeta, sí, Exactamente. que la hace volver a emitir, exactamente. Es porque la radiación térmica, de hecho, la radiación propia del planeta, que se suma a la radiación solar reflejada, es una medida directa de su temperatura. Entonces, de esa manera podemos identificar un poco los parámetros atmosféricos del objeto que estamos observando. ¿Cómo podemos obtener información compleja? Porque en este caso solo tenemos una luz, solo tenemos una especie de espectro luminoso con diferentes longitudes de onda. ¿Cómo podemos profundizar en realidad en el análisis porque la atmósfera tiene diferentes capas? Hay una complejidad. Entonces, de hecho, desarrollamos modelos, cálculos que toman en cuenta estas diferentes capas y que suponen al principio pues una cierta distribución de temperatura, una cierta distribución de la composición de los gases. Procesas todo eso y obtienes un espectro que depende de los parámetros que ingresaste. Entonces, después observas un espectro. Bien, lo comparas con tu cuadrícula de modelos y dices, ese es el que encaja mejor. Es así de simple. De acuerdo. Entonces, trabajaste en eso y ¿qué descubriste entonces? En cuanto a este método, bueno, yo no descubrí nada. O sea, quiero decir, no estaba sola, ¿eh? Quiero decir, éramos un equipo. Yo estaba en un equipo que se desarrolló en el Observatorio de París. Entonces, en los años 70 paso un año en Estados Unidos y regreso. Después me voy otra vez por un segundo año y eso ya me dio la oportunidad de hacer mediciones con el telescopio. Así que de empezar a obtener los espectros en cuestión, no solo calcularlos, sino también hacer mediciones para poder compararlos. En los años 70 así fue como descubrimos varios componentes de la atmósfera de Júpiter. Había monóxido de carbono, había vapor de agua, H2 o el germano, GeH4, en fin, moléculas. A partir del estudio del espectro, así fue como pudimos determinar las abundancias de estos componentes. Había NH3, Ge, etc. ¿Pudimos ver puntos en común que había entonces entre la atmósfera de Júpiter y la de otro planeta? ¿O son realmente composiciones que logramos obtener? Bueno, en realidad, Hay que ver bien que hay dos grandes categorías de planetas. Están los que están cerca del Sol, es decir, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Se les llama terrestres o telúricos o rocosos porque son relativamente densos y tienen una atmósfera pequeña en comparación con su masa. Y luego, más lejos, hay 4 planetas llamados gigantes que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y se formaron de manera diferente. Y esas son gaseosas y su gas es principalmente hidrógeno y helio. Entonces hay una similitud entre Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Es el hidrógeno y el helio los que dominan, junto con el metano y el amoníaco, que son compuestos que contienen hidrógeno. Y luego en los planetas telúricos entonces tienes otra composición. En Marte y Venus tienes CO2 esencialmente, CO2 y N2, o sea, dióxido de carbono y nitrógeno. Y la Tierra es diferente, por supuesto, porque apareció la vida. Y entonces apareció el oxígeno y el CO2 quedó atrapado en los océanos. Esa es toda otra historia. en Júpiter de hecho tenemos un poco esa imagen de un planeta con muchas bandas y diferentes capas. ¿Sí? ¿Qué las provoca? Son composiciones diferentes. Bueno, en realidad todavía no sabemos todo, ¿verdad? Pero el sistema de bandas y zonas se debe a que el planeta gira muy rápido. Tienes una masa de gas, si quieres, girando rápidamente. Y si tienes inhomogeneidades, bueno, los cálculos muestran, se explica que tienes una estructura en bandas y zonas, porque tienes movimientos de convección. Células de convección, células como las que tenemos en la Tierra. En la Tierra tenemos 3, en Júpiter hay más porque la rotación es más rápida y son estas bandas, este sistema de convección, el que crea la estructura de bandas y zonas, que también encontramos un poco en Saturno. Y entonces este sistema de convección crea estas bandas donde la atmósfera tiende a evolucionar casi de manera aislada de los movimientos. Sí, Es decir, que tenemos movimientos, tenemos ciclos.
En verdad, la circulación de Júpiter es extremadamente compleja y eso es lo que las sondas espaciales nos han enseñado. De hecho, cuando llegaron era mucho más simple de lo que todos los modelos podían prever y todavía estamos lejos de entenderlo todo. Cuando vemos los planetas gaseosos, de todas formas tienen grandes diferencias en cuanto a color, en cuanto a apariencia. ¿Las composiciones químicas son diferentes entre los planetas? Sí. Aunque todavía no estamos completamente seguras de las razones por las cuales Júpiter, la mancha roja, por ejemplo. ¿Sabes? En Júpiter hay un enorme anticiclón. Esa es la mancha roja. ¿Por qué es roja? Bueno, las astrónomas llevan décadas preguntándose eso. Entonces, ¿podría ser azufre, fósforo? Se han propuesto varias hipótesis, pero como son aerosoles, es mucho más difícil caracterizarlos mediante espectros que caracterizar los gases. Los gases tienen una firma muy clara, como les decía hace un momento, pero ese no es el caso de las partículas sólidas. Entonces, no tenemos el mismo diagnóstico sobre los sólidos que tenemos sobre la composición gaseosa. Últimamente hemos enviado algunas sondas que han pasado cerca de Júpiter. Eso nos permitió obtener información que no podíamos tener antes, nos permitió confirmar algunas cosas. Sí. Absolutamente. Bueno, en resumen, la historia de la exploración de Júpiter, en resumen, hubo las sondas pioneras en los años 70 y luego la misión Voyager, que fue de la NASA. Eso sí fue realmente un monumento. Tanto desde el punto de vista tecnológico como científico, fue increíble. Las ingenieras de la NASA lograron enviar una sonda que fue a encontrarse sucesivamente con los 4 planetas gigantes. Júpiter en el 79, Saturno en el 81, Urano en el 86 y Neptuno en el 89. Eso fue la Voyager 2, fue una hazaña extraordinaria. Y eso nos dio una enorme cantidad de resultados e información que antes desconocíamos. Eso es claro. ¿Hubo cosas que vimos que no esperábamos ver? Para empezar, La complejidad de la circulación atmosférica de Júpiter, las imágenes de Voyager fue absolutamente impresionante. Había una complejidad de remolinos, de fenómenos de todo tipo, manchas que tenían velocidades diferentes unas respecto a otras, en fin, muchísimos signos de interrogación. es increíble que, de hecho, haya tantos signos de interrogación sobre planetas que, sin embargo, están tan cerca. Porque a veces en nuestro imaginario tenemos esa idea de decirnos, ya está, nuestro sistema solar ya está prácticamente entendido. Bueno, sí, si hay algo que hemos aprendido con las sondas es precisamente la diversidad de los objetos del sistema solar. No hay 2 planetas idénticos, no hay 2 asteroides idénticos, no hay 2 satélites idénticos. Cada uno tiene su propia historia. Cada uno ha evolucionado, de hecho, ha seguido su propia historia dependiendo de su distancia al Sol, a su planeta. Un montón de razones que hicieron que cada trayectoria sea única. Si retrocedemos un poco en el tiempo, ¿acaso en una época mucho más lejana que la actual, los diferentes planetas del sistema solar se parecían más entre sí? Tomemos los planetas gigantes, por ejemplo. Lo que hemos aprendido relativamente recientemente es que no se formaron donde están ahora. Experimentaron una migración. Júpiter, de hecho, se formó, está a 5 unidades astronómicas, es decir, 5 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Al principio se piensa que se formó a 3 o 3.5, un poco más cerca. De acuerdo. Y luego Júpiter se acercó hasta llegar a la órbita de Marte. Saturno llegó detrás y la combinación de las dos las envió de regreso hacia el exterior y empujaron a Urano y Neptuno mucho más allá de donde se habían formado. Lo que les estoy contando aquí en realidad no es el resultado de misiones espaciales, sino de cálculos de simulación numérica que se han hecho desde los años 2000 gracias a los supercomputadores que se han desarrollado. Se utiliza la ley de la gravitación y los modelos parten de una cantidad de partículas, una inmensa cantidad de partículas, y las dejan evolucionar en el tiempo usando solo las leyes de la gravitación. Y observamos el resultado. Y así es como pudimos demostrar que este modelo que les describí de la migración de Júpiter explica varios fenómenos. Hay pequeños cuerpos más allá de Neptuno en el cinturón de Kuiper. Bien, eso explica su posición. Eso explica una cierta cantidad de cosas que observamos sobre las familias de asteroides, por ejemplo. Entonces tenemos buenas razones para pensar que este escenario es correcto. Pero aquí, básicamente, primero creamos un modelo,
Luego hicimos simulaciones basadas en ese modelo y comparamos lo que predice ese modelo con la realidad. Y de hecho, aquí hay un paréntesis interesante que podemos hacer. Es gracias a los exoplanetas que tuvimos este enfoque. Porque desde el 95, desde 1995, sabemos que hay exoplanetas, es decir, planetas en órbita alrededor de estrellas cercanas a nosotros. ¿Y qué fue lo que observamos? Lo primero que vimos fue que había exoplanetas gigantes muy cerca de su estrella, y eso era algo incomprensible, porque en el sistema solar tienes los planetas telúricos que están cerca y los gigantes que están lejos, y de hecho podemos explicar por qué. Es porque los planetas gigantes se forman a gran distancia, ya que la materia se condensa en forma de hielo porque hace frío, mientras que cerca está en estado gaseoso. Y alrededor de los núcleos hay acumulación de hidrógeno y helio en el disco protoplanetario inicial. Entonces teníamos un buen escenario para explicar por qué en el sistema solar los planetas gigantes se forman lejos y luego los planetas telúricos que se forman cerca. Y resulta que los primeros sistemas de exoplanetas que encontramos es lo contrario. Tenemos exoplanetas gigantes muy cerca de su estrella. Y bastante rápido los teóricos plantearon la hipótesis, que ahora es ampliamente aceptada, de que no se formaron junto a su estrella. Se formaron lejos, pero migraron porque al principio hay un disco de polvo y gas que es relativamente denso. Hay una interacción entre el planeta telúrico y el disco, y el exoplaneta se acerca, pero entonces la consecuencia de eso, de alguna manera, es que observamos el sistema solar más de cerca, y nos dimos cuenta de que este mecanismo de migración, que era muy importante en los exoplanetas, pues también pudo haber jugado un papel en el propio sistema solar. En otras palabras, ahora pensamos que los planetas gigantes experimentaron una migración moderada, pero real, lo que significa que no se formaron donde están hoy en día. Lo que también podría significar, si entiendo bien, que estos planetas gaseosos que forman parte de nuestro sistema solar potencialmente no eran gaseosos en la época en que estaban mucho más alejados. No. Eran gaseosas porque se formaron lejos. De acuerdo. Para formar un planeta tan masivo, primero necesitas tener un núcleo masivo que tenga un campo gravitacional. Y para tener un núcleo masivo, la materia debe estar en forma de hielo, ¿de acuerdo? Porque si estás al nivel de la Tierra, la única materia sólida, bueno, son los silicatos, las rocas. Pero eso en masa no es suficiente. No es suficiente porque las rocas están hechas de átomos pesados y son menos abundantes que los átomos ligeros. Eso resulta de la manera en que los átomos se forman dentro de las estrellas. Se necesita mucha energía para crear un átomo grande. Se necesita menos energía para crear el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, los planetas terrestres, los que están un poco más cerca del Sol, ¿en qué parte del sistema se formaron? Más o menos donde están ahora. Eso es lo que se dice, eso es lo que piensan los modelos. Parece que los planetas terrestres migraron muy poco o nada. Pero entonces, eso sigue siendo interesante en cuanto al enfoque científico, al proceso científico, porque entonces son cosas que observamos que perturban un poco las ideas que teníamos, que perturban un poco los modelos. De hecho, hay una interacción constante entre las observaciones y el desarrollo de los modelos. De hecho, la dinámica del sistema solar es algo que se puede expresar en ecuaciones y que se puede tratar gracias a las supercomputadoras, precisamente porque hay que procesar grandes cantidades de datos para tener un modelo del sistema solar. Eso es algo que hoy podemos hacer gracias a los recursos informáticos. Y entonces puedes generar familias de modelos y luego entenderlos. Si comparas con las observaciones, hoy puedes ver dónde están las familias de asteroides, dónde está el cinturón de Kuiper, etc. Y ves qué es lo que encaja. Entonces, ojo, eso significa que la respuesta no es única muchas veces. Pero eso nos da una pista para intentar reconstruir la historia del sistema solar. Y eso es fascinante. Entonces dijiste que trabajas con supercomputadoras. ¿Eso significa que no eres tú? Sí, no, sí, colegas, sí. En el sentido amplio. Pero entonces, ¿eso significa que trabajan en interacción con informáticos, con... Trabajamos de todo. De todas formas, los informáticos trabajamos con todo tipo de profesiones, sí. En particular, yo les hablaba de simulaciones numéricas, pero ese no es para nada mi campo.
Pero yo, en cambio, sí he participado, bueno, con colegas. Desarrollamos, por ejemplo, instrumentos que volaron en sondas espaciales, espectrómetros, ya que les hablaba de espectrometría. Y estos instrumentos, bueno, para desarrollar un instrumento que va a volar en una sonda, necesitamos especialistas de todas las áreas. Se necesitan los mecánicos, los ópticos, obviamente los especialistas en electrónica, los informáticos, todos. Y entonces un experimento espacial es toda una comunidad de personas que trabajan juntas durante 10 o 20 años. Y es fabuloso. Y eso es cierto en todos los campos, bueno, en la astrofísica y también en otras áreas, por supuesto. Es el enfoque científico en general. Absolutamente. Hablamos un poco entonces de los planetas gaseosos, de los gigantes gaseosos. Si hablamos un poco esta vez de los planetas telúricos, hay mucha diversidad. Entonces tenemos nuestro planeta, tenemos a Marte que perdió su atmósfera. ¿Cómo es que hay tal disparidad entonces? Justamente eso, en mi opinión, es una de las preguntas clave de la planetología. Y es una pregunta que es apasionante y que está totalmente vigente. De acuerdo. Entonces tomamos nuestros 4 planetas telúricos. Tienen a Mercurio, luego Venus, la Tierra y Marte en orden de distancia al Sol. Mercurio podemos ponerlo aparte porque no tiene atmósfera, es demasiado pequeño y está demasiado cerca del Sol para poder retener una atmósfera. El campo gravitacional no es suficiente. Entonces la atmósfera pues se va, así que la dejamos de lado, observamos las otras 3. Efectivamente, de las otras 3 podríamos esperar que tengan condiciones comparables y de hecho todas tienen algo en común. Si miras Venus y Marte, la composición atmosférica es la misma, es decir, dióxido de carbono, CO2 y unos pocos puntos porcentuales de nitrógeno. Ahora, si miras la Tierra, ves que hay nitrógeno y oxígeno. Hay algo. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Entonces, de entrada, lo que podemos pensar de inmediato es que al principio la Tierra probablemente también tenía dióxido de carbono en cantidad, como con la relación CO2 sobre N2 que se encuentra en los otros 2 planetas. Y luego, lo segundo que hay que ver es que la Tierra tiene muchísima agua. Entonces, eso nos lleva a pensar que al principio, pues probablemente Venus y Marte también tenían agua. Entonces, ¿qué pasó con el agua de Marte y de Venus? En realidad, esa es la pregunta a la que hay que responder. ¿Qué pasó con el agua de Marte y de Venus? ¿Por qué evolucionaron de manera tan diferente? Porque hay algo importante que decir, y es que Venus tiene una presión superficial que es 100 veces la presión atmosférica terrestre. Y Marte tiene una presión que es menos de 1/100ª de la presión atmosférica. Y con las temperaturas pasa lo mismo. Venus es un horno, son 460 grados Celsius. ¿Celsius? Y Marte está a 40 o 50 bajo cero. Entonces, entender en realidad esta evolución, bueno, es un trabajo que aún no está terminado, pero mucha gente trabaja en ello con mucho empeño. Ya tenemos pistas para entender, tenemos pistas. Y la pista es el efecto invernadero, el famoso efecto invernadero del que se habla mucho. Eso es lo que le pasó a Venus. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Bueno, todo el mundo conoce los invernaderos de los jardineros. ¿Qué pasa en un invernadero de jardinero? Tienes paredes transparentes. Entonces la luz solar entra al interior. Y como entra al interior, calienta el interior. Y es ahí donde un cuerpo que se calienta emite una radiación infrarroja. Y es esa radiación infrarroja la que es bloqueada por las paredes, porque las paredes dejan pasar la luz visible, pero bloquean el infrarrojo. Entonces, si la radiación infrarroja no puede salir, pues es de vuelta hacia el interior y el fenómeno se acelera. Entonces reemplazas las paredes de tu invernadero por una atmósfera y tienes lo mismo. Entonces una atmósfera es opaca en el infrarrojo si tiene ciertos gases que por sus propiedades, digamos, sus estructuras, absorben o emiten la radiación infrarroja. Y entonces hay gases que lo hacen y otros que no. Por ejemplo, la tierra, el oxígeno, el nitrógeno, por suerte para nosotros, esos no son gases de efecto invernadero. Su estructura molecular es tal que no tienen esa propiedad de interactuar en el infrarrojo. En cambio, el CO2, el gas carbónico, el vapor de agua y el metano son 3 gases de efecto invernadero muy fuertes. Ahora, Venus al principio, intentemos entender qué le pasó a Venus.
Muchísimo CO2 bueno, pues hay todo lo necesario para provocar un efecto invernadero colosal. Pero había más, hay mucho más codos que en la Tierra, que lo provoca para... Ha habido CO2 en la Tierra, pero ¿qué le pasó? La Tierra, vamos a hacerlo simple. Después les diré que es un poco más complicado. Simplificando, podríamos decir que la Tierra estaba exactamente a la distancia correcta del Sol para que su agua estuviera en forma líquida. En Venus habría tendido a ser gaseosa, en Marte habría tendido a ser sólida, con la variación de temperatura. Entonces, el agua de la Tierra está en los océanos. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues hay una reacción química que hace que el CO2 de la atmósfera quede atrapado en los océanos en forma de carbonato de calcio, es decir, caliza, y el CO2 de los orígenes de la Tierra se fue a los océanos. Y entonces el efecto invernadero se mantuvo moderado en la Tierra. Bueno, es un poco simplificado, ¿eh? Sí, pero si entiendo bien es porque tenemos agua líquida y eso permite la absorción del CO2 que se transforma entonces en las inmensas capas de caliza, lo que en realidad, permitió reducir en un 99% la cantidad de CO2 que teníamos en comparación con Venus en 2000. Sí, excepto que, bueno, es más complicado que eso, de acuerdo. Y les voy a decir por qué. Es que al principio el Sol no era tan brillante como lo es hoy. Hoy en día, y eso lo sabemos porque hemos estudiado todo tipo de estrellas, sabemos qué tipo de estrella es el Sol, así que pudimos rastrear la historia pasada del Sol, así como su historia futura, por cierto. Y de hecho sabemos que hace 4.000 millones de años, les recuerdo que el Sol y el Sistema Solar nacieron hace 5.000 millones, 4.5 mil millones de años. Así que hace 4.000 millones de años, en el momento en que los planetas, justo después del nacimiento de los planetas, el Sol irradiaba el 70% de su valor actual. Pero eso tiene un montón de implicaciones. Eso significa que la temperatura en la órbita de Venus era más baja que la temperatura de equilibrio actual. Y de hecho tal vez era compatible con la presencia de océanos. Así que no es para nada imposible que Venus al principio de su historia haya tenido océanos. Es una pregunta que no está resuelta, ¿eh? Hay modelos que dicen que no podían ser estables y hay otros que dicen que tal vez sí, en fin, eso es todo. Pero lo que pasó de todas formas es que poco a poco el Sol fue ganando intensidad. La temperatura subió, los océanos se evaporaron y después entonces el agua desapareció así. Venus es hoy un planeta extraordinario, extraordinariamente seco y absoluto. Bueno, hay una cantidad de agua, es una parte por millón, algo así. Una cantidad que es una millonésima de la cantidad de CO2. Esa agua no pudo haber desaparecido del planeta. Forzosamente está... No. No, se escaparon los átomos se escapan, de hecho. Una vez que la molécula se disocia, el hidrógeno es más ligero. Y el oxígeno, bueno, se piensa que fue llevado junto con el hidrógeno por un mecanismo. Entonces el agua desapareció. De acuerdo. Aunque de hecho la atmósfera sigue siendo relativamente densa, estamos en un planeta que tiene más o menos la misma masa que el nuestro. Absolutamente. Es muy parecido en términos de densidad, de masa, de volumen, todo eso es más o menos igual. Pero ya no tiene agua prácticamente, salvo algunas trazas extremadamente débiles. Bueno, Y eso, ¿cómo lo sabemos? Pudimos verlo solo con la espectrometría. entonces lo sabemos por la espectrometría, justamente a partir de un diagnóstico que se llama deuterio. Entonces, el deuterio, ¿qué es? Es un átomo de hidrógeno al que se le ha añadido un neutrón. Tiene las mismas propiedades químicas que el hidrógeno, pero se le añade un neutrón, así que es 2 veces más pesado. Porque tienes un protón, un neutrón, entonces eso hace que sea 2 veces la masa del átomo de hidrógeno. Les describí el mecanismo de escape del agua, pero ¿qué pasa? El deuterio es 2 veces más pesado, así que se escapa menos fácilmente. Entonces, si mides la proporción de H2O sobre H2O hoy en día, ¿qué ves? Que es de 100 a 200 veces más alta que el valor terrestre. Ok. Y ahí los científicos dicen, bueno, la explicación plausible es que hubo una fuga masiva de agua y que el deuterio se quedó porque era más pesado. Eso es, De hecho, gracias al deuterio sabemos que pasó algo. exactamente. Y eso también es cierto para Marte, por cierto. Encontramos deuterio.
en cuanto al deuterio, solo que el enriquecimiento no es de un factor de 100 o 150, es solo de un factor de 6, pero como la atmósfera es muy tenue, sigue siendo muy significativo. Ok. Después, ¿es posible que la atmósfera de Marte sea tan tenue que incluso la fina capa de deuterio también se haya evaporado en gran parte? ¿Que había más deuterio en algún momento y que se haya disipado un poco? Bueno, en el caso de Marte, no, creo que el argumento sigue siendo válido, pero sobre todo en el caso de Marte, tenemos una cantidad de otros indicios que nos muestran que el agua estaba presente en Marte e incluso que fluyó en forma líquida. Simplemente al ver los ríos en la superficie de Marte tenemos señales tangibles. También ha habido mediciones que han mostrado la presencia de arcilla en los terrenos antiguos y los geólogos nos dicen que las arcillas son algo que se forma con mucha agua líquida. Así que tenemos buenas razones para pensar que Marte tuvo agua líquida en el pasado. Ok, entonces en realidad el agua en un planeta no es tan rara, pero lo que sí es raro es encontrarla en estado líquido con una atmósfera. Absolutamente. Sí, de hecho, si vemos los exoplanetas, encontramos vapor de agua en varios de ellos. El vapor de agua es algo bastante común en el universo. La encontramos en forma de vapor o en forma de hielo, la encontramos en el medio interestelar, incluso en las galaxias. En cambio, encontrar agua líquida, eso nunca la hemos encontrado fuera del sistema solar. Y en el sistema solar, entonces está bien en la Tierra, obviamente, en el pasado, en Marte, y luego un descubrimiento de las últimas décadas es el interior de los satélites helados de Júpiter y Saturno. Otra reserva, otro depósito de líquido. Eso puede significar que si ese destino les ocurrió a todos los otros planetas telúricos del sistema solar, es algo que podría terminar pasándonos a nosotros. Es decir, una disipación del agua líquida y entonces un aumento descontrolado de la cantidad de CO2, porque de todos modos existe este fenómeno de regulación gracias al agua líquida. ¿No es precisamente esa una barrera que impediría que nuestro planeta tenga un destino similar al de los otros? Yo temo que no, porque lo que pasa en la Tierra, entonces, efectivamente, mientras solo había N2 y O2, teníamos un efecto invernadero exactamente como lo necesitábamos, ya que de todos modos hace 33 grados, creo. 33 grados de calentamiento por el efecto invernadero en la Tierra. Pero eso nos lleva a 15 grados Celsius, temperatura promedio exactamente, la temperatura adecuada. Pero entonces, si la escala aumenta, Es si el CO2 aumenta. es si el CO2 aumenta. Y eso es lo que está pasando. El CO2 aumenta porque no hemos sido capaces en la Tierra de controlar la emisión de CO2 si quieren. La cantidad de CO2 aumenta inexorablemente. A pesar de todos los esfuerzos de los que se habla mucho, sigue aumentando. Y eso es extremadamente problemático porque el problema del CO2 es que tiene un tiempo de permanencia de varios cientos de años. Es decir, lo que hacemos hoy para detener el CO2 o controlarlo tendrá implicaciones hasta dentro de 200 años. No es un fenómeno a corto plazo, si quieren. No podemos actuar sobre el clima en escalas de tiempo cortas. Necesariamente son periodos largos. Y es un problema real porque no puedo evitar pensar que el ejemplo de Venus está ahí para mostrarnos que el riesgo es extremadamente serio y grave. Y que ahí, en ese caso, el caso de Venus es irreversible. Es decir, no podemos permitir que Venus vuelva a ser un planeta. No. Es imposible, no. De hecho, ¿existe una lista de criterios precisos que hacen que un planeta sea habitable como el nuestro? Porque aquí hablamos entonces de temperatura, de presencia de líquido. También hablamos entonces de cierta manera de la distancia con respecto a la estrella. El estudio de los planetas que forman parte de nuestro sistema solar nos ha permitido descubrir un poco la receta que haría que un planeta sea habitable, ¿sí? Efectivamente. Bueno, con mi amiga Atena Kustenis escribimos un libro precisamente sobre eso, OK, y en el que precisamente tratamos de hacer un balance de la situación y de definir qué es un mundo habitable. Y un mundo habitable, efectivamente, los biólogos nos ayudaron a definir ciertos criterios. Se necesita agua líquida, se necesita carbono, pero no solo carbono. El carbono, lo que llamamos los elementos nutritivos, es decir, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno,
y luego se agregó el fósforo y el azufre, porque es lo que se encuentra en las moléculas de los seres vivos. Entonces a eso le llamamos Schnops. Es muy bonito, es fácil de recordar. Eso es, se necesita una fuente de energía. Entonces la fuente de energía puede ser el sol, obviamente, pero no necesariamente. También puede ser energía química, puede ser energía geotérmica, si están en fuentes hidrotermales en el fondo de los océanos o rayos de energía, de partículas energéticas o de fotones muy, muy energéticos. Bueno, esa es la tercera condición. Y también pensamos que se necesita cierta estabilidad en el tiempo. Eso es un factor un poco más difícil de cuantificar. Tenemos la sensación de que la situación debe durar bastante tiempo para que la vida pueda aparecer y desarrollarse. Así que esos son los criterios. Entonces ahora, para volver al sitio habitable, bueno, efectivamente, fue la NASA quien hizo eso, de hecho, cuando enviaron robots a Marte. Un sitio habitable, hay presencia de líquido en el pasado, los famosos nutrientes Schnops, eso. El tercero es una baja salinidad, un ambiente neutro. Y el último es un pH neutro, es decir, ni ácido ni básico. Y también está encontrar el hierro y el azufre en diferentes estados de oxidación. Porque si tienes diferentes estados de oxidación, eso permite intercambios de energía a través del intercambio de electrones en las reacciones químicas. Ok, eso es para generar una reacción química, una energía química. Ok, entonces eso es todo. De hecho, la NASA ahora, después de haber buscado mucho la vida, por cierto, podríamos haber hablado de eso, es el experimento Viking, que fue justamente hace 50 años. La NASA lanzó una misión extremadamente ambiciosa en los años 70 con laboratorios de biología para buscar vida en la superficie de Marte. Eso fue en los años 70. 3 experimentos súper sofisticados, la respuesta fue no. Y entonces la decepción del público fue tal que la NASA detuvo su programa de exploración de Marte durante 20 años. Absolutamente, así es. Es para decir que ya las preguntas de exobiología eran importantes incluso en esa época. Y también es increíble ver hasta qué punto entonces la inversión que a veces hacemos en ciertos campos de investigación está tan estrechamente ligada a la emoción del público. Sí, el entusiasmo se puede decir, sí. Y la NASA ha sabido jugar muy bien con eso, de hecho, con comunicados de prensa que son, a menudo completamente exagerados y para esperar conseguir fondos para realizar misiones. Sí, porque es cierto que a veces vemos este tipo de anuncios con bastante regularidad, como que hemos encontrado o Casi habríamos... encontrado pronto, pero sí. No, pero eso es falso. Y de hecho, esa es una de las razones que nos motivó, junto con mi amiga Atenea, a hacer este libro que escribimos. Es que justamente hay tantos rumores que en algún momento hay que poner las cosas en claro y separar lo que es verdad de lo que no lo es. Y sí, la verdad es que es importante de todas formas, porque a veces entre lo que se escucha, los grandes anuncios, pero también lo hablábamos en otra entrevista, más bien sobre el tema de la exploración espacial. Eso crea una brecha entre la imagen que la gente tiene del punto en el que estamos realmente y el estado actual de la ciencia. Y es importante, de verdad, poder poner un poco las cosas en su lugar. Absolutamente. Volver a centrarnos en el estado actual. Sí, sí, sí. Entonces, en el estado actual, ¿tenemos alguna pista inicial de encontrar rastros de vida? ¿O eso no es para nada el objetivo? ¿En dónde estamos? Sí es el objetivo. Es decir, estamos buscando, por ejemplo, los robots marcianos buscan rastros de vida pasada, pero no han encontrado ninguno. Han encontrado, de vez en cuando encuentran moléculas cada vez más complejas. Recientemente se encontraron carbonatos, pero los carbonatos no son vida y se encuentran carbonatos en un entorno donde no hay vida. Así que avanzamos, pero todavía no hemos encontrado ninguna señal de vida en ningún lado, pero seguimos buscando, es cierto. Y entonces Marte, obviamente en el sistema solar, es una pista interesante. La otra pista son los océanos subterráneos de los que les hablaba hace un momento, porque nos dimos cuenta de que hay 2 satélites que son particularmente interesantes. Son Europa alrededor de Júpiter y Encélado alrededor de Saturno. En Encélado tenemos la prueba de que hay un océano líquido que está en contacto directo con la roca. Ok. Y eso podría ser podríamos imaginar el equivalente de las fuentes hidrotermales en el fondo de los océanos.
Ok, entonces efectivamente tendríamos agua líquida, tendríamos una fuente de energía, tendríamos bueno, La geotermia, el vulcanismo, el vulcanismo. todo. Así que tal vez sería una pista más interesante que Marte. Bueno, pues sí, que merece en todo caso ser explorada al menos tanto. De acuerdo. Por ahora hay misiones que están organizadas para ir a ver allá. Bueno, Justamente hay dos misiones que se están preparando. Una europea en 2023 que se llama JUICE. Ese nombre es horrible. Júpiter Icy Moons Explorer. Sí, hemos tenido nombres mejores. hemos tenido nombres peores. Y entonces ella llegará como en 2031, creo. Y pues sí, falta mucho, ¿verdad? Y luego hay una misión estadounidense que salió después en 2024 que se llama Europa Clipper, que llegará antes, porque tiene un medio de lanzamiento, propulsión más eficiente que la misión europea. Pero ambas tienen el objetivo de explorar, en particular, tanto Europa, este satélite, para el cual también ahí el océano líquido está en contacto, creemos, con el suelo silicatado, y luego Ganímedes, otra luna helada de Júpiter. Así que sí, hay un esfuerzo muy serio que se está haciendo en esa dirección. ¿Por qué en realidad hacemos todo esto? ¿Por qué vamos a desarrollar estas misiones para buscar rastros de vida? ¿Qué es lo que queremos entender detrás de esto? Nos gustaría saber si la aparición de la vida es algo que es único o es que tenemos otros ejemplos. Sería un resultado extraordinario si supiéramos que en algún otro lugar, además de la Tierra, la vida pudo al menos surgir. Incluso si está en una forma todavía muy primitiva. Es una pregunta, de todos modos, que ha inquietado a la humanidad desde hace algunos milenios. En los próximos años esperamos ver algunos descubrimientos, esperamos ciertos resultados, en todo caso, en relación con las misiones previstas en curso. Bueno, Creo que ahí hay una pista, de todos modos, que se ha abierto en el campo de la exobiología con el descubrimiento de exoplanetas, porque sabemos muy bien que en la Tierra no, en el sistema solar, nunca encontraremos formas de vida más allá de los microorganismos. Eso lo sabemos. Ya sea en el fondo de los océanos de Europa o en las cavernas de Marte, nunca serán más que rastros de fósiles o realmente en estado de microorganismo. Pero desde que descubrimos miles de exoplanetas, entonces imaginen, miren, tienen una imagen hermosa aquí del cielo estrellado. Bueno, pueden decirse que detrás de cada estrella hay un exoplaneta. De todas formas, es algo que hace soñar, pensar que estamos rodeados de billones de exoplanetas. Eso cambia la manera en que vemos la exobiología, porque ahí tenemos una infinidad de posibilidades. Y creo que en el futuro habrá muchas investigaciones sobre la caracterización de las atmósferas de estos exoplanetas, porque de hecho lo que ya empezamos a hacer es seguir el mismo enfoque respecto al agua líquida. ¿Qué se necesita para que haya agua líquida en la superficie de un exoplaneta? Bueno, tiene que estar justo a la distancia adecuada de su estrella. Entonces, eso define lo que llamamos la zona habitable. Si estás alrededor de una estrella de tipo solar, va a ser más o menos a una unidad astronómica. Si la estrella es muy brillante, va a estar más lejos. Si la estrella es muy pequeña, va a estar más cerca. Entonces, en el catálogo de los pocos miles de exoplanetas que conocemos hoy en día, y bueno, lo primero que miramos es cuál es la distancia a su estrella y si tienen posibilidades de estar en esa zona habitable. Y la segunda condición es que sean rocosos, porque si son gaseosos, bueno, digamos que desarrollar vida en un ambiente gaseoso es, bueno, tal vez a nivel de las nubes, pero en fin, es mejor tener una superficie sólida, será más sencillo al principio. Entonces, es un poco hacia eso a lo que nos estamos orientando. Y ahí tenemos una herramienta ideal que es el telescopio espacial, James Webb, que fue lanzado hace 2 o 3 años ya, que está equipado con un instrumento de espectroscopía increíble y que justamente está empezando a recopilar los espectros infrarrojos de estos objetos. Y creo que esa es una vía que será muy prometedora en los próximos años. para quienes quieran aprender más, ya sea sobre el estudio de los planetas o sobre el universo en general,
¿Hay libros que recomendarías, Ben? Recientemente, entonces, con mi amiga Atena Costinis, publicamos un libro con la editorial Eiro, el libro de la vida en el cosmos, ¿ok? Y fue para tratar de responder a esas preguntas, bueno, no responder en absoluto, sino hacer un balance de lo que sabemos, de lo que no sabemos, de lo que esperamos hacer, etcétera. Salió en noviembre pasado, es el más reciente, pero hay muchos otros, quiero decir. En todo caso, pondremos una pequeña selección en la descripción, así como este para todos los que estén interesados. Ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Muchas gracias, fue sumamente interesante. Gracias a